Aquí estamos ya, doctor. Bueno, pues iniciamos con conocer el grupo de investigación que aborda varias de las líneas de trabajo sobre el mezcal. Es el Cuerpo Académico de Procesos Biotecnológicos en el Tecnológico de Durango. Somos un cuerpo académico reconocido por PRODEP como consolidado. Es el estatus más alto. Somos 5 investigadores, teniendo como líder al doctor Oscar Soto Cruz, que por ahí va a tener también una charla. El doctor Javier López Miranda, quien trabaja aspectos de ingeniería del proceso del mezcal. El doctor Rojas y un servidor trabajamos los dos sobre biología molecular, estudio de los microorganismos presentes en el mezcal y otras cosas. Y la doctora Ariana Martínez Prado, quien se acaba de incorporar al cuerpo académico, ella trabaja la parte de tratamientos de aguas y algo de biotecnología ambiental. ¿Sí? Si me pasan la siguiente, por favor. Bueno, pues nuestra experiencia en la investigación como grupo de trabajo sobre la producción de mezcal inició por allá en 2004. Por ahí hubo en su momento una convocatoria de apoyo a la cadena productiva Agave Mezcal. Se participó en el grupo de trabajo en aquel entonces. Y pues a la fecha hemos tenido por ahí contacto con algunos de los integrantes de este grupo de investigación y hemos desarrollado bastante trabajo al respecto. Si me pasa la siguiente, por favor. En aquel entonces, bueno, el trabajo consistió principalmente de monitoreo en regiones como Temoaya, Parrilla, Nombre de Dios, el municipio de Durango. Las condiciones permitían ir a estos lugares a tomar muestras. Estuvimos trabajando fuertemente con los productores de Temoaya y Parrilla y Nombre de Dios. Algo que nosotros observamos era que a pesar de la distancia que separa estas localidades, el proceso de elaboración es muy similar y la tecnología empleada para ello prácticamente era la misma. A pesar de que las personas, nosotros tratábamos de tener comunicación con ellos, no se conocían, sino que su abuelo les había transmitido la tecnología de producción de mezcal. Y como vemos aquí en la fotografía de abajo, pues los niños se incorporan al proceso, ¿sí? Siguiendo el trabajo de los grandes. Entonces, estos fueron los inicios de los trabajos, de donde nosotros obtuvimos prácticamente las cepas con las que estamos trabajando al día de hoy, así como otras, y pues bastantes productos. Me pasan la siguiente, por favor. La vinculación del cuerpo académico con la industria mezcalera en el estado de Durango, pues ha sido a cuentagotas. Por ahí hemos trabajado fuertemente con los compañeros del CIDIR de Nombre de Dios, quienes han estado en la planta Tradiciones Mezcaleras por allá en Nombre de Dios. En su momento, hace algunos años, trabajamos sobre la puesta en marcha de un laboratorio de prueba cruzada, CIDIR Nombre de Dios Tecnológico de Durango, con el maestro Gildardo, que por ahí, pues por distintas razones, no están by y espero podamos retomarlo. ¿Me pasan la siguiente? También con la empresa Tradición Mezcalera de aquí en la ciudad de Durango, con la maestra Fabiola Ávila, hemos trabajado desde 2011, estuvo por ahí con nosotros haciendo sus estudios de maestría. Con ella llegamos a desarrollar algunas tinas tipo de fermentación para tener distintas condiciones de proceso a nivel laboratorio. Y ellos han hecho esfuerzos bastante grandes a lo que hemos visto en cuanto a las condiciones de proceso, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Me pasan la siguiente, por favor.
Como les comentaba, la historia de nosotros pues ya lleva años, lo podemos evidenciar con publicaciones a nivel internacional. La primera publicación que salió fue en Food Biotechnology, donde nosotros eh, mostramos al mundo que las cepas de producción de mezcal en Durango eran nativas del estado de Durango, es decir, hay una teoría que platica sobre que la fermentación vino con la conquista y los españoles trajeron esta tecnología, por lo tanto trajeron las levaduras a la América. Pero nosotros contrastamos las levaduras aisladas de las distintas regiones, como les comentaba al inicio, Temoaya, Parrilla en Nombre de Dios y Nombre de Dios, contra otras de otras regiones de México, contra levaduras de Sudamérica y contra levaduras europeas, incluso del Japón, y resultó que nuestras levaduras se aislaban completamente. Es decir, esto propició la teoría de que en el mundo había levaduras distribuidas y se domesticaron, por ejemplo, las que nosotros tenemos para los procesos de producción de mezcal, a condiciones propias. ¿Por qué? El siguiente estudio nosotros mostramos que estas levaduras consumían glucosa y fructosa. Fructosa es el principal carbohidrato en el agave duranguensis a una proporción 9:1, es decir, tenemos 9 gramos de fructosa por 1 gramo de glucosa y esto influye en su comportamiento, es decir, nuestras levaduras eh, trabajan de manera preferencial cuando tienen una concentración alta de glucosa fructosa. Cuando las enfrentamos a condiciones de concentraciones iguales entre glucosa y fructosa, que es lo que ocurre, por ejemplo, en fermentaciones vínicas, nuestras levaduras se comportan de manera similar a esas cepas o a esas levaduras. Pero cuando tienen altas concentraciones de fructosa, como es el caso del agave, nuestras cepas consumen a una velocidad, es decir, son más buenas fermentadoras que las cepas vínicas. Y esto se ve en los tiempos de fermentación que nosotros tenemos. Si ustedes han platicado con productores a nivel nacional, por ahí mencionan ellos que tienen tiempos de fermentación entre 6, 8 días. Aquí en Durango, cuando la temperatura es favorable, como ahorita que la temperatura es alta, los tiempos de fermentación llegan a ser de 2 o incluso de 3 días. Son fermentaciones muy, muy rápidas. Bueno, también otro estudio que nosotros publicamos en la Revista Mexicana de Ingeniería Química por allá en el 2015 fue sobre un problemita que tiene el cocimiento que nosotros le damos a la planta de agave. Como nosotros no adicionamos ninguna fuente de nitrógeno, pues nuestras levaduras no tienen forma de acceder a este nutriente indispensable o casi prioritario para llevar a cabo su crecimiento, más sin embargo trabajan. Pero observamos que cuando nosotros adicionábamos un poco de nitrógeno, pues la fermentación todavía era más rápida. Y otro estudio que por ahí se derivó de la identificación de cada uno de los individuos que teníamos fue incluso llevar a cabo reinicios de fermentación, es decir, cuando las condiciones son favorables para muchas levaduras, encontramos algunas levaduras que podían soportar bajas concentraciones de azúcar, altas concentraciones de etanol para reiniciar procesos de fermentación, lo que a ustedes a lo mejor les ha pasado por ahí en sus fábricas de producción de mezcal, que la fermentación se les estanca, es decir, llega a un nivel y ya no produce más etanol. Bueno, nosotros identificamos algunas cepas que tenían la capacidad de introducirlas en estas condiciones y llevar a cabo la fermentación a término, la fermentación de esos carbohidratos que estaban presentes. ¿Sí? Entonces, por ahí en 2015 o 2016 fueron los años en los que más fuertemente estuvimos trabajando con mezcal, se puede decir directamente, como proceso. Ahora hemos derivado un poco
dadas las condiciones que se presentaron, hacia otro tipo de tecnologías, como son producciones de aromas, que nos hablará por ahí el doctor Oscar más adelante, o la aplicación de levaduras en otros procesos, que nos va a hablar también la doctora Miriam en charlas posteriores. Pero ahorita con la iniciativa que tiene el clúster de invitarnos a trabajar, bueno, pues vamos a ver si podemos retomar los trabajos sobre el mezcal como proceso. Sí, porque dadas las condiciones tuvimos que pues migrar un poco hacia seguir utilizando las levaduras nativas de agave, pero en distintos procesos. Si me dan la siguiente, por favor. Entonces, los retos en la producción del mezcal, a lo que nosotros habíamos identificado, era que en su mayoría hay algunas compañías aquí en Durango que han migrado, pero la mayoría, los métodos de producción se han mantenido sin cambio, ¿sí? A las condiciones que presento aquí en las fotografías. En muchos de los casos, la fermentación y la destilación procede sin ningún control o seguimiento. Es decir, nosotros cocemos la piña, fermentamos, destilamos, pero no conocemos las condiciones óptimas o las condiciones en las cuales se está desarrollando nuestro proceso, o incluso tenemos los problemas estacionales, como les mencionaba hace un momento, en los cuales en los meses de noviembre, diciembre, enero, que las temperaturas son bajas, tenemos problemas con los rendimientos debido a las temperaturas a las cuales se desarrollan los procesos. Tenemos también que el cocimiento, la fermentación, la destilación son etapas críticas en aspectos de calidad, dado que si tenemos un cocimiento pobre, nuestra piña no va a ser hidrolizada totalmente, entonces nuestros azúcares no van a estar disponibles para el proceso de fermentación. La fermentación puede llevarse a cabo a temperaturas no óptimas y esto llevará como consecuencia fermentaciones estancadas con bajos rendimientos de etanol. Y pues la destilación, si entramos nosotros a un proceso de destilación con bajas concentraciones de etanol, vamos a tener bastantes problemas, sobre todo con la producción de metanol en el proceso propio de la destilación, lo cual nosotros lo hemos observado en el laboratorio. Más adelante platicaremos un poco más de estas etapas críticas de control en aspectos de calidad. Y por lo pronto, pues las fermentaciones se desarrollan con fermentación, con duraciones de tiempo pues variables, como les mencionaba hace un momento, dependiendo de la época del año en que se desarrolle el proceso, vamos a tener distintas temperaturas, pero también nosotros vimos que en la vinata vamos a tener vectores de inoculación. Esto es, si nuestra vinata, como lo llaman algunos productores, está empezando a trabajar, es decir, estuvo un tiempo sin uso, como es el caso de muchos productores que por temporadas dejan de trabajar y reinician actividades, pues la microbiota presente que lleva a cabo los procesos de fermentación es escasa, entonces vamos a tener problemas con los tiempos de fermentación e incluso vamos a tener desviaciones en la fermentación, es decir, productos indeseables, que no es el etanol, que es nuestro principal producto. Si me pasan la siguiente, por favor. Ok. Aquí tenemos dos figuras en las cuales mostramos dos cinéticas de fermentación con seguimientos puntuales en laboratorio. Nosotros tratamos de reproducir las condiciones de fermentación en planta, reproducirlas en el laboratorio con pilas de fermentación que nos permitieran hacer monitoreos con tiempo. Si se fijan ustedes, la concentración de azúcares, que es la línea que se presenta en cuadritos o romboide, son figuras romboides, iniciamos la fermentación entre 60 y 70 gramos por litro y luego tenemos un incremento en la concentración.
Esto se debe a que nuestro material sufre un proceso de difusión de los azúcares presentes hacia el líquido, lo que ocurre en la vinata cuando se forma lo que los productores conocen como tapa de la fermentación o cúpula de la fermentación, que es el mosto que se va hacia arriba. El problema que tenemos nosotros es que nuestras levaduras no flotan en este líquido, nuestras levaduras se van al fondo de nuestro recipiente donde estamos fermentando. Entonces, tenemos problemas de difusión, ¿sí? En cuanto a los azúcares que puedan ser aprovechados para producir etanol. Tenemos un máximo y luego después la concentración de azúcares va disminuyendo. Esto es cuando ya no hay más azúcares por extraer o que el agua que nosotros incorporamos a nuestro proceso ya no es capaz de extraer más azúcares de esta piña, se empieza a consumir y es entonces donde se ve el efecto de consumo de estos azúcares por los microorganismos. Entonces, nosotros tenemos que nuestras fermentaciones se deberían de desarrollar a concentraciones altas de azúcares, pero esta concentración es variable, muy variable a lo largo del proceso de fermentación. Caso contrario a lo que ocurre con mostos, por ejemplo, el de Oaxaca, donde fermentan el jugo. Ellos no fermentan con piña. Y la levadura es expuesta a esta concentración de carbohidratos desde el inicio de la fermentación. Entonces, estos problemas de acceso a la fuente de carbono puede dejarnos elevadas concentraciones de azúcares residuales, bajas concentraciones de etanol al final de la fermentación, del proceso de fermentación, lo que va a impactar en el rendimiento. Por ahí no sé cómo anden en la actualidad los rendimientos en cuanto a kilo de piña por litro de mezcal obtenido. Cuando nosotros iniciamos por ahí en 2006, 2008, andaban sobre de 30 a 40 kilos de piña por litro de agave. Entonces, no sé cómo ande ahorita. Por esto, también vamos a tener el desarrollo de productos indeseables, tanto en la fermentación como en la destilación. Es decir, si nosotros dejamos demasiado tiempo la fermentación, vamos a tener otros productos que ya no es el etanol, presentes en nuestro líquido de destilación, el cual vamos a llevar a destilación, y al momento de destilarlo lo vamos a concentrar. Es por eso que nuestro mezcal en ocasiones llega a presentar aromas que no son característicos de la bebida. ¿Sí? Por ahí algunos de ustedes a lo mejor se han enfrentado a esto o también aromas que yo los comparo con aromas como a quemado. No el característico humo del mezcal, sino un olor desagradable. ¿Me dan la siguiente diapositiva, por favor? Entonces llegamos a lo que es fermentación tradicional contra mejoras, contra tecnificación. Cuando iniciamos los trabajos sobre el proceso de elaboración de mezcal, nosotros teníamos firmemente la idea en hacer una tecnificación del proceso. Pero las tendencias a nivel mundial son hacia conservar los procesos tradicionales o incluso ahora han sacado la denominación de origen ancestral. ¿Sí? Y los mezcales producidos de este tipo tienen bastante aceptación y bastante mercado por los notas que llegan a desarrollar. Entonces, aquí la opción, la oferta que nosotros vemos como preponderante que podemos poner sobre la mesa el grupo de investigación del tecnológico es, con las condiciones actuales que nosotros tenemos, buscar alternativas de solución. Aquí en la filmilla pongo imágenes que obtuvimos en el Congreso Internacional de Agaves efectuado en Oaxaca en 2018, al cual asistimos y nos llevaron a una vinata de producción tradicional y ancestral. ¿Sí? Ellos tienen los dos procesos aquí en esta vinata. La pongo aquí porque nosotros podemos
de cierta forma, buscar alternativas de adecuación de nuestros procesos en busca de mejoras. ¿Y por qué no? En busca de alguna tecnificación. ¿Sí? Entonces, por eso aquí pongo sobre la mesa la fermentación tradicional contra mejoras contra tecnificación. Aquí en la filmilla podemos ver, por ejemplo, un horno de piedra, ¿sí? Por ahí algunos de ustedes ya he observado aquí en Durango hornos de piedra similares, pero no sé cómo está la mayoría actualmente. Como les comento, los trabajos de mezcal nosotros los paramos hace tiempo, pero algo que vimos por allá en Oaxaca es que tienen, si ustedes observan en la fotografía inferior derecha, un cuarto de fermentación, que es el único cuarto que produce, y tienen pilas de madera en el cual con el mismo calor producido por la fermentación mantienen controles de temperatura in situ, en el sitio, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una fotografía de uno de los compañeros investigadores, el doctor Javier, ahí junto con la gente del Congreso. Sí, pasan la siguiente, por favor. Si ustedes ven, son la primera fotografía, tenemos una fotografía de las pilas de fermentación. Este proceso lo llevan a cabo, ellos sí fermentan con la piña, le hacen una reducción del tamaño de partícula al extremo, es decir, lo reducen bastante para mejorar lo que les comentaba ahorita de la transferencia de los carbohidratos presentes en las fibras hacia el agua que nosotros adicionamos para disolver esta piña, ¿sí? Y la dejan reposar. Si ustedes observan al fondo de la primera fotografía, ahí alcanzamos a ver una llave, ¿sí? Esta llave ellos la utilizan para dos cosas. La primera es tomar muestra a algunos tiempos de fermentación para ver cómo andan los azúcares en ese momento y la fermentación no se vaya a estancar por agotamiento de carbohidratos. Y lo segundo, nos sirve como un DREM primario para obtener los jugos de fermentación, los cuales son obtenidos, si ustedes observan la segunda filmilla, por el canal que está por ahí. Nosotros pasamos ahí a la zona, después de que pasamos, sanitizaron la zona, entraron los a limpiar el piso. ¿Por qué? Porque los jugos los recolectan por gravedad y por gravedad pasan a destilado. Ellos tienen dos destilaciones. La primera es sumergida y lleva el agua vino y lo lleva hacia los destiladores que tenemos ahí en la fotografía número 3 y los destiladores están puestos en la fotografía número 4. Entonces, como les comentaba ahorita, opciones de tecnificación podemos dar con la experiencia o incluso con la apertura. Tenemos ahorita convenios de colaboración con el grupo de investigación del CIATEG en Guadalajara, que ellos trabajan fuertemente con tequileras y mezcaleras y estamos colaborando cercanamente con ellos al momento. Si me dan la siguiente, por favor. Entonces, podemos tener mejora de instalaciones, ¿sí? Que yo siento con la simple delimitación de espacios podemos avanzar bastante, ¿sí? Para cumplir con normas de lo que yo estuve buscando el término adecuado, pero no lo encontré, así es de que lo llamé normas de sanidad e inocuidad industrial. Es decir, tratar de llevar nuestro producto lo más cercano posible a esto. ¿Con qué? Con el uso de recipientes adecuados. Por ahí, para almacenamiento, por ejemplo, de nuestro destilado, en algunos casos, no estoy generalizando ni mucho menos, en algunos casos no se contiene de manera adecuada. Nosotros por ahí en los estudios previos que hicimos de producto final de mezcal, llegamos a encontrar incluso rastros en muy, muy bajas concentraciones en algunas muestras por ejemplo, de compuestos que se encuentran presentes en diésel.
y no sabíamos nosotros por qué estaban estos compuestos. Y cuando fuimos con los productores, eh, ellos sin ninguna, bueno, inocentemente se puede decir, guardaban su producto en las bodegas donde también guardaban los tractores, los cuales los encendían, ¿sí? Entonces este humo de los tractores entraba en el mezcal y por ahí en trazas, en concentraciones muy, muy, muy bajas estaban presentes, ¿sí? Pero a ese nivel nosotros hemos llegado de estudio de los componentes de los mezcales, o sea, a conocer completamente todo de ellos. Con controles de calidad como son en el cocimiento, que nosotros estandarizáramos en función de edades de piña, los azúcares presentes, por técnicas cruzadas que pudiéramos valorar, refractometría junto con HPLC, que es la técnica que nosotros tenemos en el laboratorio, pudiéramos tener en momento real cuál es el tiempo de cocción aproximado para nuestras piñas o incluso poner nosotros sondas de medición tanto in situ como infrarrojo para ver la temperatura de nuestro horno de cocción y ver cómo se está comportando esta temperatura y cómo va decayendo esta temperatura en función del tiempo y tomar decisiones, ¿no? Para cortar el cocimiento en un tiempo óptimo para no quemar nuestro producto de calidad, que es nuestra piña. Me da la siguiente, por favor. También en el laboratorio eh, podemos dar seguimiento a... Ay, disculpen, déjeme quitar este audio. podemos dar seguimiento a los azúcares en distintos tiempos de la fermentación para que si pudiéramos implementar forma de monitorear en la planta, tener el valor en refractometría en planta y nosotros validarlo también en HPLC en el laboratorio. Y ver etanol por densitometría en planta y ver etanol nosotros en el laboratorio también. Son los tres parámetros que nosotros hemos visto como críticos, que son producción de azúcares, producción de etanol, ¿sí? Y los microorganismos presentes. Por ahí nosotros podemos, aquí en la fotografía superior izquierda, eh, con técnicas moleculares, que esto ya sería un poquito más tardado, podemos ver cuáles son las poblaciones que están incidiendo en sus procesos de fermentación, ver si es Saccharomyces cerevisiae, como el caso de la mayoría de los productores, o aquí en Durango tenemos un productor que tiene buenos resultados con Cluiberomyces marcianus, que es otra levadura que también produce etanol y produce otras notas de olor y de sabor en el mezcal. Y lo último, en la destilación podemos ver cuánto aquí puse azúcares, dirán ustedes en la destilación, ¿por qué? Porque muchas veces nuestra piña que nosotros llevamos a nuestra primer destilación todavía tiene azúcares que pudieran ser empleados pues para otros procesos. Posiblemente pudiéramos evaluarlo antes de que entrara a destilación para ver si se exprime esa piña y se utiliza solo el jugo para destilar y esa azúcar se fuera a otro proceso. No sé, es algo que faltaría evaluar en el momento. Y el etanol relacionarlo por densitometría contra cromatografía de gases para obtener la producción real de etanol que nosotros estamos teniendo en nuestro proceso y posiblemente evaluar compuestos de interés como el metanol, el cual nosotros vimos, pero es un estudio preliminar que por ahí únicamente hemos platicado con otros destiladores a nivel nacional, en los cuales hemos observado que el metanol no sale en las cabezas de los productos, pero necesitamos confirmarlo, necesitamos apoyo para obtener más destilaciones fraccionadas y ver si esto es real. Porque si es así, en las cabezas, que es donde tenemos la más alta concentración de etanol, en ocasiones hasta un 70%, llega a alcanzar esa concentración de etanol en cabezas, los estamos tirando porque es lo que estamos cortando.
Entonces, aquí también a nosotros nos falta profundizar en estudios en el aspecto de destilación. ¿Me dan la siguiente, por favor? Ay, me regresé. Aquí está. Sí. Por último, pues como les comentaba, el hecho de tener una fermentación tradicional con mejoras puede llevar a una tecnificación que es instrumentación y control, es decir, la instalación de termocuplas, por ejemplo, para obtener temperaturas in situ, tener válvulas de monitoreo para poder cuantificar azúcares en distintos tiempos de fermentación, mejora en generación de energía, reusos de energía, por ejemplo, el agua que se utiliza en los serpentines para enfriar los serpentines, posiblemente hacer diseños de enchaquetamiento para las pilas de fermentación para los tiempos de temperaturas bajas como es diciembre, hacer circular esta agua y mantener la temperatura entre 25 y 28 grados, 30 grados que hemos visto nosotros es una temperatura óptima para producción en las levaduras de mezcal de Durango. Y por qué no incursionar en energías renovables. Por ahí el tecnológico tiene un grupo de mecatrónica que está trabajando fuertemente con el uso de energía solar y pudiera ser que hiciéramos mancuerna con ellos en el cuerpo de investigación, si alguno está interesado, para la implementación de este tipo de energías, tanto para calentamiento en las distintas etapas de proceso, como, ¿por qué no?, generar intercambiadores de calor y en lugar de calentar en cierto momento, refrigerar y economizar, por ejemplo, en agua, en los destiladores cuando nosotros estamos metiendo nuestra agua caliente y darle una recirculación a esta agua y ponerla reutilizar. ¿Sí? Entonces, por mi parte, en esta charla es todo. Espero haya sido de utilidad para ustedes y estamos de cierta forma mostrando al clúster pues los potenciales que tenemos en el laboratorio para desarrollar investigación. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Le voy a pedir a Abner que abra su micrófono para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Y nada más nos levantan la mano o nos lo solicitan y les vamos abriendo los micrófonos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera presentarme primero. Antes que nada, mi nombre es Abner. Formo parte del clúster en estos momentos. Muchas gracias, doctor, por su plática interesante. En el área del chat tenemos una pregunta de José de Jesús. No sé si le aparezca, doctor, o quisiera que se la diga. Si me la dices porque este invento del hombre blanco, a ver cómo abro el chat. Sí. No, la Es que lees, estoy por con favor. el iPad de mi niño y por eso aparece el nombre Héctor Páez, porque es el iPad de mi niño. Una disculpa. No, no se preocupe. Ok, no se preocupe. Mire, la pregunta está un poquito rara, pues la voy a decir. Dice, ¿qué cepas son las que se usan cuando ya se paró la fermentación y todavía se tienen azúcares? Se usa una cepa de Saccharomyces cerevisiae que nosotros aislamos, identificamos y caracterizamos con un potencial de reiniciar fermentaciones hasta con, si mal no recuerdo, eran 30 gramos por litro de etanol, es decir, con un 3% de etanol, 3-4% de etanol. Perfecto. ¿Algún otro tiene alguna pregunta que quisiera hacerle al doctor? Pueden levantar la mano, pueden comentar en el chat. Alan, te voy a abrir tu micrófono. ¿Tienes una pregunta, Alan Hernández? No te escuchas. Ok. Ok. Tenemos otro comentario en el chat.
Ok, Alan, ¿podemos pasar primero con Moisés? ¿No tienes algún inconveniente? Es que no se escucha el audio de Alan. Ah, creo que se salió. Bueno, vamos a pasar con la pregunta de Moisés. Dice, el nitrógeno en las pilas, quisiera saber cómo se hace en el proceso y cómo afecta en la fermentación. Sí, como les comentaba, la relación carbono-nitrógeno en la fermentación, dado el cocimiento que se le hace a la piña, es bajo. Nosotros trabajamos con mejorar esta relación carbono-nitrógeno utilizando distintos tipos de sales. El que utilizan más comúnmente es el sulfato de amonio. Nosotros no lo recomendamos mucho porque el sulfato incorpora algunos sabores o olores indeseables en el producto final, y probamos también con fosfato de amonio. Ahorita a la mano no tengo las proporciones, pero la persona que hizo la pregunta, si gusta ponerse en contacto conmigo y podemos profundizar con esto. Nosotros llegamos a utilizar predominantemente fosfato de amonio. Ok, perfecto. Tenemos también otra pregunta de parte de Cuero Viejo. Dice, ¿tienen cepa actualmente? Sí, de hecho el stock que por ahí presenté, bueno, el primer artículo fue mi tesis de doctorado. Tenemos la mayoría de las cepas de todos los géneros, no solo Saccharomyces cerevisiae, y hemos estado trabajando con todos los géneros. Ahorita tenemos un proyecto fuerte que estamos trabajando sobre Pichia y Clubectomyces, Pichia fermentans, Clubectomyces marcianus. Tenemos Saccharomyces cerevisiae, Torulospora del Bruchi, y de hecho, bueno, el doctor Oscar más adelante nos platicará sobre el uso de inoculantes. Por ahí nosotros ya hicimos algo de estudios sobre desarrollo de inoculantes con cepas nativas del estado de Durango. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Moisés, es referente a la pasada. ¿Qué es mejor? Pregunta, ¿el jugo o el mosto para las pilas? Bueno, depende. Nosotros en Durango buscamos que la piña dé algunas notas, ¿sí? Y lo utilizamos, yo siento por eso, por el aroma ahumado que nos da. De hecho, en Durango se destila con todo y piña, ¿sí? Se pone todo. Entonces, va a depender. ¿Qué es mejor? Depende de los rendimientos. Por ahí una crítica que hemos recibido fuertemente a nivel nacional por, por investigadores que no se dedican tanto a la producción de bebidas alcohólicas, es que nosotros estamos tirando dinero. Es decir, tenemos procesos con altas concentraciones de azúcares residuales, los cuales estamos desechando literalmente. Entonces, aquí la pregunta es, si me voy a fermentar con jugo, ¿cómo va a cambiar esto con mi producto? Si estoy decidido a pagar el precio. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer mucho las condiciones de proceso de fermentación. Si no es así, ¿qué alternativas tengo para trabajar con la piña y mejorar este rendimiento para que se mejore mi consumo de azúcares y tenga menor concentración de azúcares residuales al final del proceso de fermentación? Entonces, es evaluar qué es lo que yo como productor quiero, y nosotros como investigadores qué alternativas de solución le damos al problema. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta de Diego. Nos pregunta, ¿qué tipo de Temopar recomendaría para usar dentro de la cocción? Nosotros por ahí en 2008, 2009 estuvimos utilizando termopares de acero inoxidable, que por ahí tenían salidas analógicas, y estas salidas analógicas las poníamos en tarjetas que adquirían datos y teníamos la temperatura en línea.
Al momento, esta tecnología de instrumentación ya, como les decía ahorita, la dejamos de lado porque nos dedicamos a otras cosas, pero sería cuestión de retomarlo y si le interesa, pues buscamos cuáles eran las termocuplas o incluso hacer el diseño de censo, de sensor de temperaturas in situ. Por ahí, como les comentaba, en el tiempo que quisimos colaborar con Hombre de Dios, teníamos el plan de poner termocuplas de este tipo en los cuellos de los destiladores que ellos tenían, pero pues las condiciones pues no fueron favorables, pero estamos a la orden. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta, es de Alan. Es cómo saber cuándo hacer una inculación espontánea y cuándo hacer un inculo preparado. Bueno, aquí son dos cosas. La inoculación espontánea no la hacemos nosotros, es como se llevan a cabo los procesos tradicionales de fermentación, es decir, los vectores de inoculación están ahí presentes. Si ustedes ven en la piña, hay mosquitos que pues llevan levaduras y otro tipo de microorganismos a distintos procesos, no solo al del mezcal. Entonces, esto es una inoculación, se puede decir, artesanal o espontánea, porque el hombre no la lleva a cabo. De los estudios de aislados que nosotros, de los estudios que nosotros hicimos, vimos que en Durango, bueno, en las partes donde nosotros anduvimos, no aislamos levaduras comerciales. Esto es, no aislamos levaduras de panificación ni otro tipo de levaduras. Esto quiere decir que nuestros procesos son realmente artesanales, a diferencia de algunas regiones de México o del mundo donde etiquetaban los procesos como tradicionales y resulta que tenían levaduras de panificación. Entonces, ¿cómo usar una levadura u otra? Bueno, pues también estamos a la orden para platicar. El desarrollo del inoculante, por ahí el doctor Oscar ya nos platicará en qué etapa estamos, pero hemos avanzado bastante. Muy bien. Nos pregunta Cuero Viejo y también algunos otros más interesados que si tendrán cepa que se les pueda facilitar para poder reactivar las fermentaciones. Pues claro que sí, sería cuestión de platicar y firmar los convenios correspondientes para el uso del material biológico y pues y ver cómo se desarrolla y los costos que tenga el desarrollo de la semilla para los niveles que ustedes necesitan. Y ya ahí sería cuestión a lo mejor de que les desarrolláramos nosotros la semilla en fresco y la llevaran a sus procesos con el respectivo costo que esto implicaría, pero sí estamos abiertos y como les comentaba ahorita, tenemos el stock de material biológico a la disposición, solo faltaría ver los mecanismos para implementarlos de la manera más adecuada. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Julián. En el caso de introducir maderas de otros estados en nuestras vinatas, ¿modificaríamos el microambiente? Bueno, el microambiente como tal sería cuestión de ver qué maderas va a introducir y si gustara le pudiéramos hacer un estudio de cuál es la microbiota que viene con esas maderas. Normalmente las maderas vienen tratadas, es decir, tienen cierto tipo de conservadores que inhiben los crecimientos precisamente de esta microbiota. A lo mejor lo que pudiera cambiar serían las ceras, que nosotros vimos que tienen cierto impacto en los sabores del mezcal. Estas ceras se extraen por los tiempos que dura la madera en contacto con las pilas de fermentación, en las pilas de fermentación. ¿Qué impacto tendría? Bueno, ahí faltaría probarlo, pero no sé. Sería un estudio que tendríamos que hacer, ¿verdad? Y si gusta usted, pudiera construir una pila
con la madera de otro estado y una pila con la madera de aquí regional del estado de Durango y ver si tiene variaciones o no en la percepción de su producto. Al final de cuentas es lo importante, qué tanto varía esta percepción por parte de los consumidores del producto. Muy bien. Tenemos, bueno, dice Julián que muchas gracias. De nada. José de Jesús comenta que él ocupa HPLS para monitorear en sus procesos. Igual estamos a la orden ahí en el tecnológico. Bueno, ahorita pues, por la contingencia estamos resguardados, las instalaciones están en stand-by. Estamos en fase 3, no sé cuándo volveremos a operación, pero en cuanto estemos en operación, con todo gusto, igual, vemos el mecanismo de colaboración y los costes que tengan, pues sobre todo los insumos para llevar a cabo los análisis, ¿verdad? Pero a la orden, o sea, por ejemplo, un estudio de HPLC para cuantificar azúcar, glucosa, fructosa, etanol, nos lleva alrededor de 30 minutos por muestra analizada. O sea, en un tiempo de 2 o 3 horas, desde que obtiene la muestra y dependiendo de la distancia donde esté, tendríamos el resultado. ¿Alguien más tiene preguntas que hacer o damos por finalizada la plática? ¿Algo quisieras agregar, Eduardo? Sí, cómo no. Si me permites, pues agradecerle al doctor. Gracias, doctor Páez. Gracias de nada. por tu participación. Créeme que viene a enriquecer y a fortalecer la actividad de los miembros de este clúster. Agradecerles la atención, agradecerles esa disposición que hemos visto que siempre han tenido. Y bueno, pues es prácticamente el inicio de varias pláticas, varias charlas, varias conferencias que hemos tenido la intención de llevar a cabo en el clúster a través de la dirección. Y pues agradecerte, doctor, no va a ser que no sea ni la primera ni la última, que podamos tener la oportunidad de escucharte. Claro, estamos a la orden. Yo también agradezco el espacio en el cual podemos, pues se puede decir, ofertar los servicios que nosotros podemos brindar a la comunidad. Porque ahorita viene una etapa en la cual nosotros debemos de solucionar problemas, de impactar realmente y tener una vocación de servicios a nuestra comunidad. Entonces, estamos a la orden. El problema siempre fue que, pues por distintas cosas, las miras, los intereses a nivel estado se iban hacia otras partes. Y pues nosotros como grupo de investigación interesado en el mezcal, que nosotros invertimos muchísimo tiempo, hemos formado mucho recurso humano en cuanto al proceso incluso de producción de mezcal, pues hemos quedado ahí un poco en stand-by. Y ahorita vemos nosotros como muy positiva la iniciativa de ustedes. Le comentaba yo a la licenciada Olivia, que me da mucho gusto estar nuevamente activo en el nicho que nos vio nacer, en el nicho en el cual a nosotros nos interesa impactar, porque vemos con tristeza cuando salimos a las convenciones, a los congresos, que otros estados están interesados y ven a los grupos de investigación como herramientas, como tengo este problema, soluciónamelo. Y estamos para ello. Aquí en Durango muchas veces nos acercábamos a los productores y nos cerraban la puerta. Les decíamos, por ejemplo, para las pruebas a nivel ya planta de los inoculantes que nosotros teníamos en aquel entonces, nadie se animó. Incluso les decíamos, hombre, te compramos la pila, o sea, ¿cuánto me vendes la pila? Porque ese es tu riesgo, ¿no? Te la compramos, nosotros lo destilamos, absorbemos el riesgo, permítenos usar tus instalaciones nada más. Ni así. Entonces, ahorita con las reuniones que hemos tenido, hemos visto un cambio en la mentalidad, un cambio positivo,
y espero realmente crecer, que el Estado crezca, que nosotros como grupo de investigación crezcamos y pues todos para adelante, es un ganar-ganar. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco su entrega, le agradezco su participación y bueno, todo lo que nos entrega cada vez que tenemos estas reuniones de sustentabilidad y todo lo que hoy nos ha compartido a los mezcaleros de Durango, ¿no? Voy a abrir todos los micrófonos para que puedan despedirse. Y bueno, ahí están. Bueno, algunos no se pueden quitar el mute. Gracias, doctor. Saludos a todos. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Carlos. Gracias a todos. Cualquier duda o cualquier solicitud se la pueden hacer llegar al doctor a través de nosotros, con todo gusto. ¿Sale? Con todo gusto estamos a la orden, licenciada. Usted es nuestro enlace y estamos a la orden. Usted tiene correos, teléfonos, toditito. Muy bien. Muchas gracias. Oiga, que pase buena tarde. ¿Puedo expresar que me salió el espíritu guindiblanco? Claro que Presidente. Sí, señor. Oli, díganos. En el próximo flyer pongan el escudo del tecnológico, por Muy favor. bien. Vamos a tener 3 o 4 personas que nos van a ayudar, que nos van a acompañar y a compartir. Así será. Muy bien, pero muy bien, ¿eh? Felicidades, presidente. No, hombre, gracias. es un trabajo de todos, Inge. Muy bien. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Buena tarde para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buena tarde para todos. Nos vemos. Hasta luego. Felicidades por esta iniciativa, presidente Oli. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge.